Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política, es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz. Debían reconocer las persecuciones contra la organización social, la exclusión política, las condiciones de inequidad económica y social. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios políticos si dejaba las armas. Entonces, en alianza con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundó la Unión Patriótica, expresión política del pueblo colombiano. La esperanza de poder luchar por un país equitativo y digno llenó de alegría al pueblo colombiano, que en las primeras elecciones regionales y departamentales de la historia de Colombia en 1986 salió a votar de manera masiva. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse. Nuevamente, la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana, que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares, que en alianza con el gobierno llevaron a cabo el más grande proceso de exterminio vivido por la humanidad, el genocidio de la UP. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. A pesar de ello, el gobierno colombiano montó un segundo teatro de la democracia y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990. El mismo día que bombardeaba Casa Verde, sede de los diálogos de paz. El resultado fue la Constitución de 1991. Este diálogo y los acuerdos a que lleguemos no pueden tener referencia distinta a la convivencia pacífica de todos nosotros. Primero, lo entendemos como paso necesario para el desarrollo del medio ambiente que requiere el proceso de negociación que conduzca a la erradicación definitiva de las causas que han originado la violencia en Colombia. Segundo, para que sea sólido, debe comprometer a las partes a detener los efectos de la confrontación sobre la población civil. La dinámica del proceso de... En 1998, en San Vicente del Caguán, se instaló una nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia. Pero mientras el pueblo colombiano se organizaba para participar en la mesa, el gobierno buscaba la manera de rearmarse militarmente a través de la alianza con los Estados Unidos, el Plan Colombia. Was to support the central government of Bogotá in the fight La seguridad against de los drugs. ciudadanos exige que la tropa... Los diálogos se rompieron en el 2002 y con el gobierno guerrerista de Álvaro Uribe vinieron para Colombia 8 años más de violencia estatal y paraestatal, desapariciones forzadas, falsos positivos, persecución a la oposición y a la organización social y popular, y los años más violentos de transformación neoliberal. La seguridad democrática alejó a Colombia de la paz cada vez más. Del paramilitarismo. El diálogo es sin duda alguna la ruta. Se abrió una nueva ventana de esperanza, el establecimiento de una nueva mesa de diálogo. El pueblo colombiano debe tomar un papel protagónico en este proceso, que no permita que los señores de la guerra acaben con nuestra esperanza y los errores del pasado vuelvan a cometerse. Yo quiero una paz con derecho a la tierra. Yo quiero una paz hecha de justicia. Yo quiero una paz que traiga desarrollo. Yo quiero una paz hecha de diálogo. Yo quiero una paz para todos. Queremos un futuro mejor.
para Colombia. Estamos en un momento histórico, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la oportunidad de crear una realidad nueva que nunca hemos vivido y de saldar las terribles cuentas que tenemos con el pasado. Estamos en un proceso de paz. Estamos en un proceso de paz que tiene la posibilidad de hacernos cambiar la página, de dejar atrás una gran cantidad de referencias de nosotros como un pueblo que se ha leído a sí mismo a través de la violencia. Y cada vez que los pueblos pasan por un proceso de paz, la humanidad en su totalidad da un paso hacia adelante. No solo porque la paz nos engrandece como especie, sino porque cada proceso de paz es un aprendizaje que nos da las claves para el siguiente. Así como Irlanda y Sudáfrica le están enseñando al mundo cómo superar los odios y la violencia, así también llegará el día en que Colombia le cuente su historia a los demás para que otros puedan aprender de lo que nosotros hicimos. Este conflicto no es ni el más sangriento, ni el más largo, ni el más difícil. Es una situación llena de dolores, de injusticias y odios, como son los conflictos armados. Y por eso es que necesitamos un proceso de paz, porque la paz se hace entre enemigos. Los amigos hacen coaliciones o paseos de olla. Son los enemigos los que tienen que hacer la paz. Y si la paz se pudo en Irlanda, después de 500 años de guerra, si se pudo en Sudáfrica, después de uno de los regímenes de discriminación más terribles que vivió el siglo XX, si la paz se pudo en Ruanda, después de un genocidio que acabó con la 10ª parte de la población, a ver, ¿por qué no se va a poder en Colombia? Truce for the Americas y la Organización de Estados Americanos presentan Paso a Paso, Registro de Víctimas del Conflicto en Colombia. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, también conocida como la Ley 1448 de 2011, es la ley por la cual se reconocen los derechos de las personas que individual o colectivamente han sufrido algún daño a causa del conflicto armado desde 1985 en Colombia. Para ser incluido como víctima del conflicto armado, la persona afectada debe, primero, declarar el hecho victimizante. Declarar significa contar lo que sucedió. La declaración no es denunciar o demandar. Víctima, tienes para declarar un plazo de 2 años desde que te ocurrió el hecho victimizante. Los 11 hechos victimizantes que puedes declarar son: atentado terrorista, combates, enfrentamientos, hostigamientos, amenaza, desaparición forzada, desplazamiento forzado, minas antipersonal, munición sin explotar o artefacto explosivo improvisado. Todo esto lo conocemos como minas quiebrapata. Secuestro, tortura, delitos contra la integridad sexual por actor armado, como violación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros. Homicidio, muerte de 1, 2 o 3 personas. Masacre, muerte de 4 o más personas. Reclutamiento forzado de menores de edad y despojo de tierras. ¿Dónde debes declarar el hecho victimizante? En la personería municipal u otras instituciones del Ministerio Público, como Defensoría del Pueblo o Procuraduría. Y es la personería la que envía la declaración a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que conocemos como UARIV. La unidad de víctimas tomará una decisión: incluir o no a la persona como víctima en un plazo de aproximadamente 90 días. La decisión que toma la unidad de víctimas sobre la situación de la persona puede ser: no
no aceptado en el Registro Único de Víctimas. Sobre esta decisión se puede hacer un reclamo para que se vuelva a revisar el caso, es decir, se puede presentar un recurso de reposición y apelación. El recurso de reposición y apelación debe presentarse a la unidad de víctimas dentro de los 5 días siguientes a recibir la información de no inclusión. En cambio, si es aceptado en el Registro Único de Víctimas, la personería informará a la víctima la decisión de aceptación y se iniciará el camino a seguir para acceder a todos sus derechos como víctima. Si usted ha sido incluido en el Registro Único de Víctimas, puede acercarse a la Mesa Municipal de Víctimas y al enlace municipal para recibir más orientación sobre sus derechos. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción
y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades.